Si vengo para este sector del estudio para recibirla a ella, Jimena Peirú. Bienvenida, Jimena. Ella es psicóloga, sexóloga clínica, educadora sexual y además compañera del recreo. Todo eso. Es verdad. Bienvenida, Jimena. Un placer que nos acompañes. En esta oportunidad vamos a estar hablando de dificultades sexuales más frecuentes y la pregunta es, ¿qué son? ¿Qué Bien. ocurren? ¿Cómo se tratan? Un montón de interrogantes, pero vamos por Perfecto. parte. Exactamente, que dificultades sexuales más frecuentes en varones y mujeres sin género. Que antes se le decía disfunciones, hay gente que le sigue llamando diciendo disfunciones, a mí me gusta más dificultad, ¿no? Y esto es importante porque puede pasar en cualquier momento de la vida, a cualquier edad, en diferentes circunstancias, estando en pareja, no estando en pareja. Lo importante es que generalmente, en una gran mayoría, las dificultades sexuales que las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida tienen tratamiento. Pero lo importante es cuanto antes se consulte, es mejor. Claro. ¿Ah? Eso es importante. Pero bueno, sigue siendo un tema tabú, de que la gente se avergüenza o siente que está rota o siente que ya la sexualidad no tiene lugar en su vida. También a veces cuando se está en pareja se piensa que bueno, que hay falta de desinterés, que ya no hay amor, y todo eso carga de connotaciones negativas, además ya de la dificultad de cómo uno lo siente, que vienen a perjudicar el pronóstico. Entonces, está bueno desmistificar un poco, entender que esto es normal, que es humano y que es importante consultar cuanto antes. Eso, y cuanto antes se consulte es más probable resolverlo. Exacto. Generalmente las dificultades sexuales tienen causas psicológicas y o orgánicas. A veces se combinan, a veces son psicológicas, a veces son orgánicas, pero cuando es orgánica y se resuelve lo orgánico, puede pasar de que lo psicológico haga que persista la dificultad aunque lo orgánico se haya. Entonces, es importante que hacen un trabajo en conjunto. Emocionalmente poder adquirir herramientas de psicoeducación, a veces tratamientos como más conductuales para poder resolver la situación. Vayamos a lo que son en los varones. Sí. Las dificultades más frecuentes en el consultorio tienen que ver con la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Vamos a hacer una breve descripción de qué es cada dificultad. La disfunción eréctil se trata de la dificultad para mantener o lograr una erección. ¿Tá? Es muy frecuente en varones jóvenes, es frecuente también en varones más adultos. Generalmente en varones jóvenes está más asociado a algo emocional, a mucha ansiedad. Ya sabemos que la ansiedad en cualquier aspecto de la sexualidad es la peor enemiga. Tiene que ver mucho con la ansiedad de desempeño, ¿no? Lo que yo pienso que tengo que rendir o cómo siento, ¿no? Que la otra persona me está recibiendo o percibiendo. Entonces tiene mucho que ver con eso. Puede ser por estrés, por cansancio, por agotamiento. Y después, en la disfunción eréctil particularmente, cuando se da entre los 45 y 50 años, que no se tuvo y se empieza a tener de manera como bastante persistente, es importante consultar a su vez a un médico cardiólogo. ¿Cardiólogo? Sí, porque en el pene están los vasos sanguíneos más chiquitos en relación al cerebro, en relación al corazón. Cuando empieza a haber una falla en el sistema circulatorio y cardiovascular, generalmente en el lugar donde primero se manifiesta es en la erección. Que no quiere decir que todas las personas que tengan disfunción eréctil van a tener problemas cardiovasculares, pero es como una alerta. Es una alerta. ¿Tá? Bueno, y también tiene tratamiento con o sin fármacos. Dependerá mucho también, hay otras enfermedades que repercuten mucho en la erección, como la diabetes, la hipertensión, pero después hay otras cosas más del índole emocional que también repercuten mucho y que tienen un muy buen pronóstico. Entonces, no tener vergüenza. Sí, pero sobre todo poder hablarlo, poder consultarlo, como bien tú decías, más allá de que el tema es tabú y que esto requiere bueno, justamente que la persona pueda contarlo, que pueda abrirse al profesional, que no tengan pudor y que lo hagan. Exactamente, y eso, cuanto antes mejor. Después, la otra es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz
que también ahora se le puede llegar a decir de otra manera, que es eyacular antes del tiempo deseado, que es como una falta de control, ¿no? A veces se percibe, a veces no se percibe una sensación que los varones tienen preeyaculatoria. Cuando esa sensación preeyaculatoria no está, bueno, es un poquito más difícil, pero se entrena, es todo entrenable. Entonces, es bueno entender los mecanismos, de qué podemos hacer, qué nos ayuda como para poder saber manejarlo. Para poder sentirte mejor y lograr saltear esa dificultad. Tiene muy buen pronóstico también la eyaculación precoz y tiene mucho que ver también con la ansiedad. ¿Cómo la ansiedad juega una carta fundamental en todo esto, no? Sin duda, por eso decíamos, es como la peor enemiga de la sexualidad en general. Y además cómo manejarlo, ¿no? Porque cuando tú decís es algo orgánico, bueno, con una medicación, pero cuando es algo que uno tiene que empezar a trabajar, a conocerlo, también genera otras dificultades. Bueno, en algún tiempo ser eyaculador precoz era bien visto, ahora no, entonces todos los tiempos cambian, pero bueno, sí. Eso, lo que te decía, eso en lo que refiere a los hombres, ¿no? Sí. ¿Y en las mujeres? En las mujeres son 3 los más frecuentes. Uno es el dolor en la penetración, que está súper naturalizado. Es como, ay, bueno, es normal que al principio me duele un poquito y después el dolor se desvanece. No debería doler en ningún momento la penetración. El otro es la falta de orgasmos y el top, creo que número 1, la falta de deseo, que generalmente se presenta más en mujeres, también hay hombres con falta de deseo que consultan. Pero bueno, yendo al dolor en la penetración, es muy frecuente en mujeres jóvenes que empiezan a experimentar su vida sexual, se naturaliza mucho, hay diferentes formas, ¿no? A veces te duele al principio, a veces te duele poscoital, bueno, todo eso se verá la dificultad que tiene cuando consulte, se hace como un cuadro más completo. Acá vamos como tirando el titular, para ahí que creo que acá lo importante es eso, naturalizar el dolor cuando el dolor no es intencional y buscado, ¿no? Claro, no. Exactamente. Y tiene mucho que ver con el autoconocimiento, con exploración, con conocer tu propio cuerpo, saber cuando estás excitada como para recibir esa práctica o cuando no. Y después la falta de orgasmo también lo mismo, es entrenamiento, o sea, es conocer tus propios ritmos, conocer tu propio cuerpo, si estás en pareja también que tu pareja pueda conocer esos ritmos, que 2x3 hablábamos, ¿no? De que cada persona es un mundo y lo que siente y cómo lo siente es muy particular y que el otro no quiere decir que esté haciendo las cosas mal, sino que, bueno, a nosotras nos puede gustar de otra manera. Pero también con muy buen pronóstico, hay diferentes causas que hacen que esto suceda, como lo que decíamos de falta de conocimiento. A veces las personas que son muy religiosas tienen algunas dificultades en esta etapa de la respuesta sexual. También cuando se es muy yo siempre digo que uno no es muy diferente en la cama como es en la vida, ¿no? Y si vos en tu vida necesitas tener todo en casilleritos, ordenado, y sos súper organizada y controladora de todo, y es difícil que puedas como animarte a soltar a esa etapa que medio que se le podría parecer a una pseudo locura, vamos a decirlo, ¿no? Como que no hay bordes, se pierden mucho los límites, entonces cuando uno está como más necesitando de ciertas estructuras, esa es una respuesta pero bueno, se trata de ver eso, ¿no? Por eso a veces trabajar en sexualidad no es solo trabajar particularmente en la práctica, sino poder ver un montón de otras cosas que están asociadas, como por ejemplo nuestra educación religiosa. Eso es como fundamental, ¿no? Es como la base que también, es como tú decís, Jimena, uno hay veces que lo pierde en la línea de cuando habla de educación sexual, como que esa pata no la incluimos y en realidad es como esencial poderla tener en cuenta, hablarlo, charlarlo. Tal cual. A mí me ha pasado tener muchas pacientes jóvenes que, bueno, para estas prácticas
para resolver estas dificultades se les consigna la autoexploración, el autoconocimiento y encontrar una traba en la religión. Entonces, cómo también hay que amoldar los tratamientos y el acompañamiento según las creencias y necesidades de cada persona. Cada persona que va a consultar, obviamente, que es única e irrepetible, pero también el abordaje de cómo resolver la situación ante lo mismo no es igual para distintos pacientes. Exactamente. Y después la falta de deseo, que es muy presente en parejas de larga duración y que también tiene que ver con la rutina, con estar sobrecargadas de tarea, con estar cansadas, estresadas. Y bueno, y se dan a veces círculos viciosos, ¿no? El que no desea se retrae, el que desea empieza a presionar, entonces el que no está deseando más se retrae, el otro se enoja, entonces empieza como un círculo vicioso, se pierden hábitos tipo conductas de cariño, de afecto, porque bueno, si yo le doy un beso, un abrazo, va a querer tener relaciones sexuales y yo no quiero, entonces se empieza como a entretejer. ¿Cómo va al consultorio, Jimena? Bueno, yo creo que cuando se está en pareja es importante que la pareja más acá o más allá forme parte del tratamiento, del proceso, porque es importante saber que como pareja siempre, queramos o no queramos, consciente o inconscientemente, ayudamos o complicamos el panorama, ¿no? Pero también porque tenemos muchos preconceptos, mitos, bueno, si no tiene deseo soy yo, que no le gusto más, que... Como uno va siempre ahí, ¿no? Sí. Generalmente cuando uno habla de la falta de deseo, algo estaré haciendo mal, algo es que ya no le gusta el tiempo, la rutina. Y se habla poco en la pareja muchas veces. No se verbaliza, exactamente, se supone. Sí, o se habla desde el reproche y bueno. ¿Tendrían que ser más frecuentes estas conversaciones en la pareja, más normalizarlo? Yo sin duda que creo que sí, capaz que alguna vez lo dije, pero yo creo que las personas deberíamos poder hablar de sexualidad, aprender a hablar de sexualidad en contextos que, ¿no? Comiendo en la mesa, ¿no? Porque si sabes hablar de esto cuando vas de paseo con tu pareja, en el auto, si manejan, tomando un mate. No hay un momento particular para poder hablarlo. Exactamente. Y todo ayuda. Jimé, para ir cerrando, quería consultarte un poco lo que hablábamos al inicio de la conversación. ¿Todas las dificultades se pueden tratar? Sí, todas las dificultades se pueden tratar, muchas tienen un excelente pronóstico, hay veces que cuando se encadenan con cuestiones orgánicas que no pueden resolverse, bueno, capaz que no lo resolvé 100% la dificultad. A mí me gusta particularmente cuando alguien trae una dificultad y para esa persona es importante resolverla, enfocarnos en resolverla, pero también enfocarnos de que, bueno, si esa dificultad no se resuelve o por ahora no se resuelve, ¿qué hacemos? Claro, ¿Por dónde podemos, claro, por dónde podemos ampliar otros mapas eróticos, por dónde podemos erotizar otras prácticas, por dónde podemos también sentir placer, aunque esto no esté como todavía queremos que esté? Porque me parece que es importante eso, ¿no? No esperar hasta que, claro, totalmente. Y desmitificar todas estas charlas, ¿no? Que no sea más un tema tabú, como bien decías, y que se pueda hablar tanto en la pareja como en la familia, en la mesa, que sea un tema que sin duda alguna el poder verbalizarlo nos va a ayudar a todos. Sí, por eso súper agradecida de este espacio y que podamos hablar en la tele de estos temas y que bueno, que quizás también sea no el puntapié para que muchos que nos están viendo... Que sea el disparador para que nos está viendo, que iniciar una charla. Exactamente. ¿Por qué no? Jimena, aquellos que quieran contactarte, hablar contigo, conocer un poquito más, ¿por dónde pueden comunicarse? A través del Instagram, en sexología.uruguay, encantada de recibirles. Jimena, muchísimas gracias. Gracias un placer a que nos ustedes.